Este mensaje se llama Ser Espiritual. ¿En algún momento alguna persona te ha expuesto su perspectiva sobre la espiritualidad? Hoy en día existen muchas ideas equivocadas sobre la espiritualidad. Muchos piensan que ser espiritual es consumir plantas psicoactivas u opiolíticos que provocan alucinaciones audiovisuales. Otros piensan que ser espiritual es simple y sencillamente vivir y dejar vivir a los demás. Otros creen que existen reglas o leyes de espiritualidad que te llevarán a ser un ser espiritual y realmente solo trabajan las dependencias. Por ejemplo, estas son 4 leyes de espiritualidad. 1. La persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. 2. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. 3. Cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto. 4. Cuando algo termina, termina. Estas 4 leyes de espiritualidad tienen como fin que alcances la paz contigo mismo, pero la espiritualidad va mucho más lejos, porque trabajar solamente en ti mismo fomenta el egoísmo y dejas de preocuparte por los demás, por lo tanto, ya ni hablar del amor al prójimo. Y realmente, estas reglas podrían ser muy útiles, pero para poder llevarlas a cabo no se te menciona el primer requisito, sin el cual jamás vas a poder llevarlas a cabo, porque para ser un ser espiritual es necesario forzosamente nacer de nuevo, y me refiero a un nacimiento espiritual. El único que te puede dar ese nacimiento espiritual es Dios mediante Jesucristo, y es por gracia de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia es un regalo inmerecido que solamente Dios puede darte, porque el amor de Dios por ti es un amor incondicional, es un amor que no depende de nada de lo que tú puedas hacer o no hacer. Él te ama porque decidió amarte y nada puede cambiar ese amor. Cambiarlo no, pero rechazarlo sí, porque Él te creó con el libre albedrío y es la libertad de decidir. Por lo tanto, una vez que Dios tiene gracia de ti, tú solamente tienes 2 opciones, una es aceptarlo y la otra es rechazarlo, y eso es lo que define tu salvación. Cuando mi adicción a las drogas y al crimen, cuando todas las situaciones y circunstancias de esta vida me terminaron venciendo, cuando los pactos que hice con Satanás estaban volviéndome completamente loco y ya habían hecho desaparecer mi voluntad, en un momento de lucidez imploré el nombre de Dios de rodillas y en ese momento Él tuvo gracia de mí, por lo tanto lo acepté de todo corazón y en ese momento ocurrió algo maravilloso, pues conforme me fui poniendo de pie yo sentí algo diferente, pude sentir que todo había terminado y que algo nuevo había comenzado. Así es, en ese momento yo no lo sabía, pero lo que pasó fue que en aquel momento murió el viejo yo y nació un nuevo hombre, o sea que renací, volví a nacer, pero no de la carne de mis padres, sino del Espíritu de Dios. Ahí mismo, en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es, Él hizo en mí todo esto para mostrar su gracia, esa misma gracia que puede tener de ti en cualquier momento, para lo cual debes de estar preparado, para que en el momento en el que Dios se te presente lo aceptes y no lo rechaces, porque aceptarlo es vida y rechazarlo es muerte. No existen como tal obras que puedan alcanzar la salvación, y es por eso que las leyes de espiritualidad que leímos al principio están mal planteadas, ya que en ellas no se incluye a Dios y su gracia, sino que enseñan que tú puedes alcanzar esa espiritualidad por ti mismo, y no es así, pues la Biblia nos enseña lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, en la Biblia encontramos en todo el Nuevo Testamento la idea de renacer o de nuevo nacimiento muy frecuentemente.
El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago dice en Santiago capítulo 1 versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el Evangelio de Mateo encontramos también este versículo que encierra la misma idea. Mateo capítulo 18 versículo 3: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, aquí encontramos una palabra clave: el reino de los cielos. Existen tres grandes concepciones gemelas: entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijos de Dios y participar de la vida eterna, y las tres dependen y son producto de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Y en la oración del Padre Nuestro podemos aprender más sobre la primera, que es el reino del cielo. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, la definición del reino del cielo es una sociedad en la cual la voluntad de Dios se hace en la tierra tan perfectamente como en el cielo. Ahora, la condición de hijos, dice Juan en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, es un gran privilegio el haber sido hechos hijos de Dios, pero del mismo tamaño del privilegio implica la responsabilidad, y es la obediencia a Él como nuestro Padre. Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra guardar significa obedecer, por lo tanto dice Jesús: el que obedece mis mandamientos es el que me ama. Esta obediencia a Dios solo puede ser derivada del amor a Dios, y viceversa. El amor a Dios solo puede ser derivado de la obediencia a Él como nuestro Padre. Ahora, la vida eterna. Cuando pensamos en una vida que podría tener un tiempo indefinido de ser, podemos pensar en una vida que se convierte en un cielo o en un infierno, dependiendo las situaciones que prevalezcan en ella. Pero lo que se pretende que tú sepas es que cuando Dios nos promete una vida eterna, se refiere al mismo tipo de vida de Dios. Es estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero, y entrar en el gozo y la paz que pertenecen solamente a Dios. Está claro que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que le ofrezcamos el amor, la devoción y la obediencia que le son debidos y que nos introducen en ella. Por lo tanto, la vida espiritual o un ser espiritual es aquel que ha nacido de nuevo por medio de la gracia de Dios al haberlo aceptado en su vida, y la forma de vivir espiritualmente es llevando una vida completamente de sumisión a la voluntad de Dios, de amor y de obediencia a Él. Una vez que sabes esto, podrás tomarle sabor al siguiente pasaje de la Biblia, que está en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por último,
Juan establece aquí una gran ley que dice: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Los humanos no somos más que carne, y nuestras posibilidades se limitan solamente a las de la carne. Desde nuestra experiencia humana, sabemos que es imposible para nosotros salir de la drogadicción, de la depresión, de las dependencias, del estrés, de la locura, pero al aceptar a Dios y nacer espiritualmente, ese espíritu puede hacer esas cosas por ti. La vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en la vida victoriosa de Dios. Nacer de nuevo es experimentar un cambio total, que solo se puede describir como renacimiento. Este cambio se produce cuando amamos a Jesús y le dejamos entrar en nuestro corazón. Entonces se nos perdona el pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Solo así podemos aceptar la voluntad de Dios de veras y llegamos a ser ciudadanos del reino del cielo e hijos de Dios y a entrar en la vida eterna, que es la vida misma de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque has tenido gracia de las personas que han escuchado este mensaje. Ahora todo depende de ellas. Si deciden aceptarte o rechazarte, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a tomar la mejor decisión. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.